y damos inicio. De pronto nos van compartiendo en el chat la asistencia, por favor, para... Ya está, listo. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Por favor, entonces en el chat está el enlace para la asistencia para que por favor la registremos antes de dar inicio a la sesión. Bueno, buenos días nuevamente, bienvenidos a una nueva sesión del Club de Revistas. Hoy vamos a tener la presentación de uno de nuestros estudiantes de maestría, Santiago Cardona. Santiago, recuerda que tienes hasta las 7:40, 7:45 más o menos para tu presentación, para que luego tengamos preguntas y comentarios. Por favor, prende la cámara un momento al comienzo para que quienes no te conocen te identifiquen. Ya te presenta brevemente y puedes iniciar en cualquier momento. Recuerden que el enlace para la asistencia está en el chat. Bueno, adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Santiago Cardona Velázquez. Soy estudiante de maestría en epidemiología de la cohorte 21. Soy microbiólogo y bioanalista, egresado de la Universidad de Antioquia y pertenezco al grupo de investigación Microba de la Facultad de la Escuela de Microbiología. Entonces, a continuación, pues voy a dar inicio a mi presentación. Voy a apagar por acá esta cámara. ¿Me confirman si ven la presentación? Se ve muy bien, Santiago. Ok, bueno, entonces el artículo que voy a presentar es la no inmunización asociada con el incremento del riesgo de la muerte súbita inesperada en la infancia. Es un estudio nacional de casos y controles. Como les decía anteriormente, pertenezco al grupo de investigación Microba. Bueno, este artículo fue publicado en la revista Vaccine, que es una revista Q1 que tiene un índice H de 191. Es una revista de los Países Bajos y la fecha de publicación fue el 29 de noviembre del 2022. Bueno, la muerte súbita inesperada en la infancia es también conocida como el síndrome de muerte súbita del lactante. Es un término que se utiliza para describir cualquier muerte súbita inesperada que puede ser explicada o no y que ocurre durante la infancia. Es un evento muy raro, pero devastador, que puede ocurrir en cualquier familia sin importar la raza, el género, la educación o el nivel socioeconómico. Como epidemiología,
Según el CDC, para el año 2014, que es la cifra más reciente que se tiene, murieron 1.545 niños debido al síndrome de muerte súbita en la infancia. En Europa, entre los años 2005-2015, la SUDI correspondió al 9.7% del total de muertes en menores de un año, con una incidencia de 34.9 por cada 100.000 recién nacidos vivos, siendo la segunda causa de muerte, siendo la segunda causa de mortalidad infantil tardía en países de Europa del Este, como Bélgica, Finlandia, Francia y Reino Unido. La mayoría, el 90% de las muertes ocurren antes de que el bebé cumpla los 6 meses de vida y la mayor frecuencia se observa entre el mes 1 y el mes 4 de vida. Afecta a todos los grupos raciales y étnicos, aunque algunas poblaciones pueden tener un mayor riesgo. La mayoría de los casos de SUDI ocurren en el hogar durante el sueño nocturno. Dentro de las causas, este es un fenómeno que es multifactorial. Se han descrito algunos factores físicos como defectos genéticos que incluyen defectos cerebrales, cardíacos y o respiratorios. El bajo peso al nacer, o sea, que el bajo peso y el ser prematuro incrementa las posibilidades de que el cerebro de un bebé no haya madurado por completo, por lo que tiene menos control sobre los procesos como respiración y la frecuencia cardíaca. Infecciones respiratorias, muchos de los bebés que han muerto por SUDI se dice que tuvieron previamente una infección respiratoria y antecedentes familiares. En cuanto a los factores ambientales del sueño, dormir boca abajo o de costado, ya que estos tienen mayor dificultad para respirar que aquellos que duermen boca arriba. Dormir sobre una superficie blanda y boca abajo puede bloquear las vías respiratorias. Compartir la cama, si bien el riesgo del síndrome de muerte súbita infantil se reduce cuando el bebé duerme en la misma habitación de los padres, el riesgo se incrementa si el bebé duerme en la misma cama con los padres, hermanos o mascotas. También se tiene pues como un calor excesivo. Dentro de los factores del riesgo tenemos el sexo. Se cree que los varones tienen un poco más de probabilidades de morir de síndrome de muerte súbita infantil. La edad, los bebés son más vulnerables entre el segundo y el cuarto mes de vida. La raza, por razones que aún no se entienden, se cree que los bebés no blancos son más propensos a desarrollar un episodio de SUDI. La no inmunización y la exposición al humo del tabaco. Y dentro de los factores de riesgo maternos está que la madre sea menor de 20 años, si la madre fuma durante el embarazo y la lactancia, si consume sustancias o bebe alcohol, o si tiene una asistencia prenatal precaria. En el artículo se hacía referencia a un término, vaccine hesitancy, el cual hace referencia a la duda, a la incertidumbre o a la falta de confianza que algunas personas pueden tener acerca de las vacunas, lo que puede llevar a que no se vacunen o no vacunen a sus hijos según el calendario de vacunación recomendado por las autoridades sanitarias. La falta de información, información errónea, la desconfianza en las autoridades sanitarias o en las industrias farmacéuticas, el miedo a los efectos
secundarios, las creencias religiosas o culturales constituyen como las principales causas de este fenómeno, que representa un problema de salud pública importante, ya que puede contribuir a la propagación de enfermedades infecciosas potencialmente peligrosas. Francia, que es el país donde se desarrolló este estudio, tiene una de las tasas más altas de resistencia o reticencia a la vacunación. Y a pesar de que la vacunación es obligatoria para asistir a la escuela, los calendarios de vacunación de los niños pueden verse alterados, ya sea con inyecciones retrasadas o dosis faltantes. A partir del 2015 se estableció un registro nacional francés, el Observatorio de Muertes Infantiles Inesperadas, OMIN, para recopilar prospectiva y exhaustivamente los datos sobre todos los casos SUDI de los centros de referencia en Francia. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre el estado de vacunación correspondiente a las recomendaciones actuales y la aparición de SUDI en lactantes. Bueno, yo elegí este artículo debido a que mi proyecto de investigación es acerca de la colonización por neumococo y el estado de inmunización con la vacuna antineumocóxica conjugada PCV13, que es una de las que está incluidas en este estudio, por lo cual me generó bastante interés y me pareció bastante impactante. El diseño del estudio es un estudio multicéntrico de casos y controles realizado en 35 centros de referencia franceses que incluyeron todos los SUDI entre mayo de 2015 y abril de 2017, según el registro OMIN. El protocolo de estudio fue aprobado por el Comité de Ética Hospitalario del Hospital Universitario de Nantes y el Comité de Ética del área de Nantes. Tanto los padres de los casos como de los controles firmaron el consentimiento informado basado en recomendaciones internacionales y la legislación francesa. La muestra. Los casos fueron menores de 1 año que murieron por SUDI, incluidos en el registro OMIN. Los controles fueron niños ingresados en el Departamento de Emergencias o de Pediatría General del Hospital Universitario de Nantes, independientemente de su motivo, hasta alcanzar un emparejamiento, una relación 2:1 basada en la edad y el género con los casos. Los casos y controles fueron excluidos si eran menores de 2 meses de edad, porque el calendario de vacunación francés de 2017 no fue aplicable a ellos, o si los datos de inmunización no estaban disponibles. La colección de los datos. Los datos recopilados incluyeron condiciones sociales, demográficas, antecedentes personales y médicos, datos del entorno del sueño, datos de inmunización y comportamiento de los padres. Los datos tanto de comportamiento de los padres como en el entorno del sueño incluyeron factores de riesgo ya conocidos para un SUDI, como lo son tabaquismo materno o materno y paterno durante el posparto, con al menos un cigarrillo por día, la lactancia materna exclusiva, el uso habitual del chupete por parte del lactante, y en cuanto al entorno del sueño, la posición inadecuada para dormir, la presencia de una almohada o cobija en la cama, compartir la cama y no compartir la cama con la habitación con los padres. Para los casos, un médico investigador de un centro de referencia regional SUDI recolectó los datos después de la muerte mediante un cuestionario estandarizado. Para los controles, los padres completaron un cuestionario estandarizado adaptado en el momento de la inclusión,
que preguntaba sobre los comportamientos de los padres y el entorno del sueño durante los primeros 6 meses de vida. En caso de dificultades para comprender las preguntas, un entrevistador capacitado ofreció asistencia a los padres. El estado de inmunización. La definición de estado de inmunización se refiere únicamente a las vacunas recomendadas por las autoridades francesas en el primer año de vida, el cual incluye difteria, tétanos, poliovirus, hemófilos influenza, hepatitis B y la vacuna antineumocóxica conjugada. Algunas pueden venir en presentaciones de forma pentavalente y otras de forma hexavalente. El calendario de vacunación se mantuvo sin cambios entre el 2013 y el 2017, el cual recomendaba las dosis de estas vacunas a los 2, a los 4 y a los 11 meses de edad. En el análisis se incluirán dos definiciones del estado de inmunización. La definición estándar, que considera inmunizado a un caso o a un control que haya recibido al menos una dosis de estas vacunas. Y la definición oportuna, que tiene en cuenta el número de dosis recibida y la fecha de vacunación de vacunas administradas. Recientemente, Gras introdujo un concepto modernizado de retraso de inmunización potencialmente peligroso, definido como la demora tolerable más larga antes de volverse potencialmente peligroso. Este concepto no fue definido dentro del contexto de SUDI, sino dentro de un contexto más general de enfermedades prevenibles por vacunación. En este sentido, para tener una vacunación óptima, los niños deben estar vacunados sus primeras dosis entre los 2 meses más 15 días, los 4 meses más 15 días y los 11 meses más 60 días. Como resultados, se incluyeron 184 casos de 35 centros regionales de referencia SUDI y 334 controles. 93 casos y 82 controles fueron excluidos porque tenían menos de 2 meses de edad o tenían datos de inmunización incompletos disponibles. Finalmente, 182 controles fueron apareados aleatoriamente con una relación 2:1 a 91 casos por edad y sexo. La mediana de edad fue de 131 días con un rango intercuartílico de 98 a 200 para los casos y los controles. Los pacientes eran de origen caucásico en el 63% de los casos y en el 72% de los controles. La proporción de partos prematuros con menos de 37 semanas de amenorrea fue mayor en los casos que en los controles, un 22% frente a un 9%, al igual que el bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, con un 24% frente a un 9%. El tabaquismo materno activo fue más frecuente en los casos que en los controles durante el embarazo, con un 44% versus un 10%, y en el posparto con un 32% versus un 20%. De acuerdo con la definición estándar del estado de inmunización y para todas las vacunas combinadas,
Los controles se vacunaron con mayor frecuencia, se vacunaron con una frecuencia significativamente mayor que los casos, un 88% frente a un 78%, un valor P de 0.04. Se observaron resultados similares a favor de una inmunización significativamente más frecuente de los controles que de los casos para las vacunas tomadas por separado, con un 91% frente a un 80% para la vacuna pentavalente. Y para la vacuna antineumocóxica conjugada se obtuvo que los controles se vacunaron con una frecuencia de 89%, mientras los casos estaban vacunados en un 78%. De acuerdo con la definición oportuna del estado de inmunización y para todas las vacunas combinadas, el estado de inmunización fue más óptimo para los controles que para los casos, pero no fue estadísticamente significativa, un 73% versus un 65%. En cuanto a los factores asociados, en el análisis univariado, para todas las vacunas combinadas, la no inmunización se asoció significativamente con SUDI, con un OR de 2.05, que me indica que aquellos que no estaban inmunizados tenían el doble de probabilidad de sufrir una muerte súbita que aquellos que sí estaban inmunizados. Esta asociación significativa se confirmó en el análisis multivariado después de ajustar los posibles factores de riesgo, teniendo un OR de 2.01 que me confirma el doble de probabilidad en aquellos no vacunados. En el análisis univariado, SUDI se asoció con un embarazo a término menor a 37 semanas de amenorrea, con un OR de 2.3, que me indica que aquellos que tuvieron un embarazo a término menor de 37 semanas tuvieron 2.3 veces la probabilidad de sufrir una muerte súbita comparado con aquellos que tuvieron su tiempo de embarazo normal. El bajo peso al nacer, con un OR de 3.07, indica que aquellos que tuvieron bajo peso al nacer tienen 2.07 veces más la probabilidad de sufrir una muerte súbita comparado con aquellos que no tuvieron bajo peso al nacer. El tabaquismo materno durante el embarazo tuvo un OR de 6.49, que me indica que aquellos bebés cuya madre consumía tabaco durante el embarazo tienen 5.49 veces más la probabilidad de sufrir un caso de muerte súbita. En el análisis multivariado, solo el bajo peso al nacer se asoció significativamente con SUDI, con un OR de 3.06, que me confirma que aquellos que tienen bajo peso al nacer tienen 2 veces más la probabilidad de sufrir un episodio de SUDI. En cuanto a los niños que eran de origen caucásico, representaron un OR de 0.69 que por el contrario disminuye la probabilidad de sufrir un caso de SUDI. De igual manera, aquellos que eran de múltiples embarazos, se redujo la probabilidad
de sufrir un caso de SUDI en un 43%. Para las vacunas pentavalente y la antineumocóxica conjugada, consideradas por separada, la no inmunización se asoció significativamente con un riesgo de SUDI en el análisis univariado y multivariado, obteniendo un OR de 2.53 y 2.2, que me indica que aquellos que no estaban inmunizados con al menos una de estas dos vacunas tenían al menos 2 veces más probabilidad de sufrir un episodio de muerte súbita. Bueno, para limitar el número de factores de ajuste, se seleccionaron los que estaban menos sujetos al sesgo de notificación y memorización en los modelos de regresión logística. Por tanto, se excluyeron los factores ambientales del sueño y aquellos cuyo valor P fue menor a 0.3 fueron incluidos en el análisis multivariado. Como discusión, este estudio encontró que existe diferencia en la cobertura de vacunación entre los casos y los controles y una asociación significativa entre la no inmunización y SUDI en el análisis multivariado, después del ajuste por los factores de riesgo conocidos. Los resultados son consistentes con un metaanálisis realizado por Beneman, mostrando que no hay incremento del riesgo de SUDI después de la inmunización. Además, los resultados son consistentes con la literatura en cuanto a los factores de riesgo, donde observamos que el bajo peso al nacer aumenta la probabilidad de SUDI, que si la madre es fumadora. Este estudio tiene la ventaja de basarse en datos recientes que involucran un calendario de vacunación actual, el uso de vacunas antineumocócicas conjugadas y las vacunas combinadas hexavalente y pentavalente. Este estudio también es el primero en utilizar una definición optimizada del estado de inmunización basada en la noción de retraso de inmunización potencialmente peligroso en el análisis de la asociación con SUDI. Se pueden plantear varias hipótesis para explicar la asociación entre la no inmunización y la SUDI. Una primera hipótesis sostiene que el estado de inmunización es un factor de confusión que refleja la atención médica global y el seguimiento médico de los niños y la adherencia de los padres a las recomendaciones de los cuidadores. El cumplimiento del calendario de vacunación puede implicar visitas médicas más periódicas para proporcionar información preventiva o promover el cribado. Entre las varias hipótesis que explican la SUDI, el origen infeccioso es una de las más reportadas. Algunos casos de SUDI podrían ser causados por una infección con patógenos prevenibles por vacunación no documentados, como son la tosferina y el Streptococcus pneumoniae. Otra posible explicación es el vínculo entre una respuesta inflamatoria inapropiada y SUDI. Se necesitan estudios más profundos para poder comprender el efecto protector de la inmunización en la muerte súbita no esperada en la infancia. Y se puede suponer que los bebés sin datos de vacunación pueden haber tenido más probabilidad de tener un estado subóptimo o no vacunado. Esto podría conducir a una posible subestimación en la asociación protectora entre las vacunas y la muerte súbita en la infancia. Como conclusiones, SUDI es un trastorno complejo y multifactorial que requiere un continuo estudio para establecer sus bases fisiopatológicas e interacciones
que conducen a la vulnerabilidad de los lactantes, periodos críticos del desarrollo y sus factores de riesgo. En un contexto de alta reticencia a la vacunación, la no inmunización para la vacuna pentavalente y la antineumocóxica conjugada se asoció con un mayor riesgo de SUDI en menores de 1 año. Este resultado debe tenerse en cuenta en las discusiones con los cuidadores y los padres que se niegan a seguir las recomendaciones actuales para la inmunización infantil óptima, que debe considerarse una forma potencial de prevenir la muerte súbita no esperada en la infancia. Las limitaciones de este estudio, las principales limitaciones, son un posible sesgo de selección debido al reclutamiento monocéntrico de los controles. Sin embargo, este sesgo de selección es limitado porque en la Organización Regional de Atención, el Hospital Universitario de Nantes es la única institución de hospitalización y urgencias pediátricas en el área. Muchas gracias. Bueno, Santiago, muy bien, muchas gracias por tu presentación, muy claro, muy claro, sí, la presentación del tema, muy interesante. Hay varias manos levantadas. Quería primero, me excusan preguntarte si pudieras complementar de pronto contándonos si pudiste averiguar algo sobre qué se sabe tanto sobre SUDI en Colombia como sobre el tema de reticencia a la vacunación, si hay algunas cifras, algunos datos al respecto. Y luego le doy la palabra a los profes que están levantando la mano. Adelante. Bueno, profe, no. La verdad se me pasó por alto pues como hacer la investigación, cómo está el tema de SUDI en Colombia. Lo hice pues de una manera muy global, debido a que mi interés en este artículo era básicamente con el estado de inmunización, con la vacuna antineumocóxica. Dale, está muy bien. De pronto alguno de los participantes más adelante si tiene información al respecto, nos puede compartir. Bueno, en el orden de la palabra están los profes Elkin Martínez y el profe Cornejo. Profe Elkin, primero usted, adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Santiago, por la presentación. Unos comentarios generales sobre algunos aspectos. Por ejemplo, decir muerte súbita inesperada parece ser una redundancia, es decir, como decir 2 veces lo mismo. Las muertes súbitas, por definición, son inesperadas, entonces bastaría decir muerte súbita de la infancia y creo que sería la mejor forma de referirse a eso, Santiago. Okay. Segundo punto es que es inquietante que el promedio de los casos en edad era de 4 meses, cuando el esquema de vacunación involucra 2 meses, 4 meses y hasta 15 días adicionales de los 4 meses y 11 meses. O sea, está como en un punto tan bajo en términos de la cobertura del esquema de vacunación que podría ser realmente crítico el hecho de analizar muertes súbitas en niños que obviamente no han cumplido ni siquiera la edad estatuida o estimada o normatizada para una inmunización. El siguiente punto es que si uno mira el OR que muestra 201, la distancia o el riesgo aumentado de los no inmunizados versus los inmunizados, es un riesgo que cuando uno mira el intervalo de confianza prácticamente se resume, el riesgo es 2 o R2 y va desde 1 hasta 4. O sea, ese límite inferior está tan en el punto limítrofe de la aceptación que hace pensar que es una asociación pues efectivamente débil y que no tiene la contundencia de un intervalo de confianza que se separe en forma bien aparente del nivel de 1, que es el punto de nulidad. Con relación a los factores de riesgo, pues en cambio ve uno el contraste, por ejemplo, como la prematurez maneja un riesgos relativos estimador de OR mucho más altos y el tabaquismo ni se diga. Entonces, ese concepto de niños que nacen
antes de tiempo, que son de bajo peso al nacer. De hecho, cuando uno hace el análisis de su edad propiamente, hay una parte de su edad que ni siquiera fue contemplada en el crecimiento intrauterino. Entonces, quizás se completa en la vida extrauterina y casi que habría que hacer una corrección en términos de su edad biológica real, porque prácticamente el nacer prematuramente hace que pierdan un proceso, un tiempo de maduración en la vida intrauterina o materna. Y me queda una inquietud, pues obviamente solo lo digo porque hoy en día he visto la costumbre tan difundida en muchas partes, en muchas comunidades, inclusive gente pues con buen nivel de educación y todo, donde las mascotas, los perritos, los pupis duermen con los niños. Parece un cuadro muy tierno y cada rato yo, por ejemplo, solo en internet veo constantemente todas las difusiones que hay de lo lindo que parece que un bebé esté jugando con su mascota y que duerman juntos. Ese factor seguramente va a haber que considerarlo en un momento dado, porque si solo una almohada o solo un cojín inerte se constituye en un factor de riesgo cuando está en la cama de un niño, ni se pueda decir entonces de una mascota que fuera de que está consumiendo oxígeno, que están en una cercanía de boca, que se lamen mutuamente el niño y la mascota, pues es otra fuente importante además de factores microbiológicos y alergénicos. Entonces, yo no sé si en un momento dado también el estudiar las mascotas en su convivencia con los niños en la tierna infancia sea importante considerar como factor de riesgo. Te felicito por tu presentación y muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe Elkin. No sé, Santiago, si tienes algún comentario sobre lo que el profe Elkin menciona. No, profe. Muy bien, bueno, le damos la palabra al profe William Cornejo. Adelante, profe. Sí me están oyendo, profe. Sí, Sí, señor. Bueno, no, yo quería comentar lo siguiente con respecto pues oyendo al estudiante y y leyendo el artículo, eh, quiero que pongamos la lupa un poco en torno al criterio empleado para definir el desenlace. En este caso, pues, lo de la muerte súbita, eh, que realmente es inesperada porque es en niños que han sido, por otro lado, no tienen ninguna, o sea, son sanos y de manera súbita se presenta la muerte y que en la definición se refiere a lo inesperado, pero también se refiere a que no tenga causa aparente. Entonces, basado en esa definición que es la aceptada en general en el mundo, la pregunta ahí es si, porque me parece haber oído y leído en el artículo que la forma como definieron eh, esos casos de muerte súbita en esos observatorios regionales fue a través de una cuestionario que aplicó algunos de los investigadores. Sin embargo, la autopsia ahí es supremamente importante porque pueden haber mucha confusión en cuanto al diagnóstico preciso de que debe no existir una causa aparente, porque si resulta que el niño se broncoaspiró o el niño se enredó o sea, se asfixió porque rodó por la cuna y quedó atrapado, o o porque se ahogó con las sábanas o las cobijas, o si tiene una causa metabólica o tiene una hemorragia intracerebral. Es decir, hay una serie de causas que pueden explicar la muerte del niño, y eso también hay, por ejemplo, estudios en epilepsia eh, con la muerte súbita en epilepsia, y resulta que cuando se hacen estudios basados en una autopsia y un estricto análisis juicioso, se veía que muchos casos eran suicidio o eran eh, ahogamientos por una crisis y no era precisamente que fuera una muerte inesperada. Entonces,
Ese punto no está bien claro y creo que sería una debilidad, a mi juicio, gigantesca en este artículo, en este estudio, en esta investigación. Entonces, ese es un punto que no sé si el estudiante investigó exactamente en ese registro, si a todos los casos se les hace necropsia o simplemente fue reducido a un cuestionario. Ese es un elemento, pues, que considero importante porque puede generar impacto sobre los resultados, ¿no? Ese es un punto. Y ese otro punto que lo mencionaste y obviamente los mismos autores mencionan como una limitación es que también puede impactar los resultados porque mientras los controles fueron todos seleccionados en Nantes, en el hospital universitario, en urgencias, los otros fueron distribuidos por todo el país, en diferentes regiones, lo cual puede tener, por ejemplo, diversidad en cuanto a la altura sobre el nivel del mar, etcétera. Entonces, otros factores que pueden también afectar los resultados. Por lo tanto, es bueno que digamos, en lo posible, el análisis de los estudios, de los trabajos sean críticos, en los artículos y vayan más allá de lo que los mismos autores digan, ¿cierto? Vayan más allá de lo que los mismos autores señalan en sus limitaciones, que previamente no señalaron esta otra limitación que es, a mi juicio, muy importante. Ese sería como el comentario por ahora que le tendría y pues a ver qué análisis juicioso hacen sobre ese tema. Bueno, profe, con respecto al primer punto, cada caso de muerte súbita fue reportada por un médico de los centros de referencia de SUDI en Francia, que hacían parte del estudio, luego de su respectiva autopsia y su respectiva investigación del lugar donde ocurrió la muerte. Y con respecto a lo de los controles, sí, sí faltó nombrar dentro de las limitaciones que los controles seleccionados solamente del Hospital de Nantes pueden haber hecho una confusión o pueden puede constituir un sesgo, por así decirlo, un sesgo de selección de los controles. Te pregunto, ¿el dato de la autopsia lo tomaste de dónde? Porque en la metodología mencionan lo del cuestionario, ¿no? No mencionan lo de la necropsia, ¿no? Entonces, ese dato fue que miraste los protocolos del registro MIN o ¿de dónde lo obtuviste? El dato de que todos tenían necropsia. Porque Sí, sí, profe, miré el protocolo MIN y cómo se llenaba el registro. Bueno, vamos a continuar. Profe Doraceli, hincapié, adelante con tu intervención. Buenos días. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Pues esta revista Vaccine es una de las mejores en el tema vacunación. Me parece pues importante en estos temas pues también verificar la declaración de los potenciales conflictos de interés, que en este caso pues ellos mencionan que no tienen ninguno identificado. Pues yo estoy de acuerdo que este artículo pues tiene algunos aspectos interesantes, como es por ejemplo el que hayan mencionado el que eligieron los factores a incluir en el modelo de regresión, teniendo en cuenta pues no tanto el criterio, digamos, estadístico, sino sobre todo la posibilidad de un sesgo de memoria, que es un aspecto pues crítico en los estudios de casos y controles.
Pero yo coincido en que en este estudio debieron plantear directamente o explícitamente cuál era la definición de caso, que es un asunto pues como crucial, así digamos hayan citado ese trabajo previo de seguimiento de la muerte súbita, ¿cierto? Bueno, pero pues hay otra limitación y es que, bueno, este es un estudio de casos y controles apareados, ¿cierto? Y es muy extraño que en el artículo mencionen en forma general que utilizaron un modelo de regresión multivariado, ¿cierto? Ellos debieron mencionar explícitamente si se trataba de una regresión logística condicional, que es como la que se recomienda cuando se trata de un estudio apareado, ¿cierto? Entonces a uno no le queda muy claro si ellos continuaron el apareamiento como lo plantearon en el diseño o si a la hora de hacer el análisis multivariado lo rompieron, ¿cierto? Entonces esa es una duda. No sé si Santiago ya ha trabajado, pues ya en los cursos trabajaron casos y controles apareados, si lo había notado. Sí lo vimos, profe, pero aún no hemos trabajado como lo que es análisis multivariados, entonces, profe, me queda la duda. Eso, entonces muy bueno cuando vean el análisis de regresión multivariado, prestarle atención a esto en los estudios de casos y controles apareados. Bueno, y otro asunto es la definición de la exposición en términos de la inmunización. Yo pienso que, pues dado que Santiago está interesado en ese tema, conviene mirar críticamente también, digamos, el artículo en el que ellos se basan para declarar el retraso en la inmunización, porque es un enfoque muy estricto que es basado, ese artículo que mencionan es basado en un consenso de expertos en Francia. Me parece que en la región de las Américas se utiliza un enfoque más pragmático en el sentido de que se recomienda tener el esquema de vacunación completo lo más pronto, pues como pensando en que no exista ninguna barrera para completar los esquemas de vacunación, ¿cierto? Incentivar que que se complete el esquema de vacunación. Y en ese sentido me parece que habría sido interesante que los autores hubiesen mostrado más análisis de no solamente el no inmunizado, que está claro pues que es 0 dosis, sino también sobre el número de dosis que se habían administrado y si acaso el esquema estaba completo. Puede ser que pues no haber hecho ese análisis tenga relación con la edad, digamos, de los niños en el momento en el que ocurrió la muerte súbita, pues dado que muy probablemente en la edad en la que fallecieron, pues todavía no habían completado el esquema, ¿cierto? Pero me parece que ese análisis habría sido interesante, pues también porque existen reportes frente a la ocurrencia de la muerte súbita, pues como una reacción adversa a la vacunación, ¿cierto? Entonces, pues me parece bueno que miraran pues críticamente ese artículo y pues procurar analizar pues no solo de manera categorizada de si está inmunizado o no inmunizado, sino también analizar el número de dosis y si ese esquema está completo de acuerdo pues como con lo que está estipulado. Es muy curioso que en este artículo hablen de estar inmunizado al menos con una dosis, ¿cierto? Que eso yo creo que sería pues como una experiencia diferente a si se hiciera pues en la región de las Américas. Bueno, y ya pues como un detalle, pues hay mucha discusión sobre la forma de interpretación de la razón de disparidades. En todo caso, pues sí, yo creo que está claro como que no se refiere a riesgo, ¿cierto? Entonces, tener presente pues como eso que a veces uno lo menciona rápidamente y se refiere a una OR como una medida de riesgo, pero en realidad pues es más como la odds o la posibilidad o la probabilidad incluso como lo mencionaste. Bueno, era esto. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Tenemos todavía
10 minutos. Si hay más comentarios o preguntas, o no sé si Santiago quiere hacer algún comentario. Bueno, no, profe, muchas gracias a la profesora Doraceli por sus apreciaciones. Lo tendré en cuenta cuando veamos el análisis multivariado en estudios de casos y controles, para tener de pronto un poquito más claridad de cómo fue que hicieron este análisis dentro de este artículo. Sí, adelante, profe Juan Fernando. Bueno, buenos días a todos, agradezco la presentación. Santi, buenos días, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Quiero destacar la forma pausada, ordenada en la que hace la presentación del Club de Revistas. A manera de recomendación, escuché la aplicación de modelos multivariados ajustando por factores de riesgo. Te recomiendo que la expresión se refine en términos de la utilidad en un modelo explicativo para la identificación de la OR más válida posible para una asociación. Será en el contexto de una investigación epidemiológica observacional de tipo analítico, como lo son los estudios de casos y controles. La posibilidad no solamente de ver una medida cruda de la asociación, sino en el contexto de la incorporación del análisis multivariado, cuya lógica en los modelos explicativos es: si existen variables potenciales de confusión, deseo evaluar el grado de cambio entre la medida cruda y la ajustada. Por eso te recomendaría afirmar mejor no ajustado por otros factores de riesgo. El modelo multivariado también puede detectar otros factores de riesgo que de manera independiente se asocien con el desenlace. De ahí la potencialidad de las herramientas y los análisis estadísticos, pero en el sentido de la medida más válida de la OR, para explicar las diferencias, las disparidades en las oportunidades de haber estado expuesto a una vacuna o no, y un desenlace, te recomendaría mejor ajuste por potenciales variables de confusión. Y finalmente, hacerte una pregunta. ¿Qué sentido tiene y cuáles son los criterios que en epidemiología son incorporados cuando uno va a tener un número mayor de controles que casos? ¿Cuál es la lógica, Santi? ¿Qué criterios se utilizan en epidemiología para decir que trabaja en una relación de 1 a 2, de 1 a 3? ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta desde el punto de vista epidemiológico para tomar esa decisión? Muchas gracias. Profe, no, pues yo diría que tener un mayor control sobre el desenlace, ya que los controles, por ejemplo, por edad y por sexo, se emparejaban en esa relación lo más similar posible. Entonces, de esta manera, poder tener un mayor control en cuanto al OR pues, que vamos a encontrar. No sé, tengo como la idea más bien vaga de eso. Y te hago la pregunta por una razón. Hay decisiones que uno toma en el escritorio cuando elabora el protocolo. Mire, para que quede refinado, bien interesante, ponga 3 controles por caso. ¿Cuál es la posibilidad real de llegar a 3 controles por caso en el contexto de la población o de la institución donde uno trabaja? Se anticipa información faltante. La pretensión es la ganancia en términos del tamaño muestral y la ganancia en términos de la precisión para la estimación por intervalos de confianza de la medida de la asociación. Debe existir también un proceso razonado en el cual la calidad de los criterios y el proceso de selección de los controles no está dado por el número de controles que haya. O sea, no es más refinado y de mejor calidad porque tiene 2 o 3 controles por caso. Lo será en términos de la manera rigurosa con la que se definen criterios y el aterrizaje concreto desde la posibilidad real de llegar. Usted, si se sobrepasa en controles,
podría tener agotamiento en la base de datos o en el registro institucional, quedándose sin la posibilidad de satisfacer eso. Por eso la pregunta que te hacía, porque hay aspectos que en el protocolo de investigación de un estudio de casos y controles deben ser evaluados, discutidos con el equipo y fundamentados a la luz de criterios clínicos, epidemiológicos, estadísticos y las posibilidades reales de acceder a un número de controles mayores que casos. Buen día y muchas gracias. Felicitaciones por la presentación. Gracias, profe. Gracias, profe Juan Fernando. Profe Elkin, adelante. Bueno, me quedaba también una inquietud, Santiago y compañeros, sobre el equiparamiento. En realidad, uno intentar equiparar por sexo y por edad, pues pareciera que controlan bastantes elementos, pero en la comparación que se hizo de los dos grupos, especialmente en las prevalencias, por ejemplo, de prematurez, era asombroso ver que subsistía una diferencia muy grande a favor de la prematurez que está presente en el grupo de casos versus el grupo controles. La diferencia es prácticamente 3 veces más alta en el grupo de casos. Y con relación, por ejemplo, al bajo peso al nacer, muy asociado también con el tabaquismo, también me impresiona ver que una diferencia que subsiste en ese campo también cerca de 3 veces más alta en los casos que en los controles, pues puede generar realmente un efecto que perfectamente solamente la prematurez, y mira el concepto del riesgo que se reporta para el tabaquismo, o sea, solo la exposición al tabaco puede representar un incremento de casi 6 veces la mortalidad. Entonces, quedan, dijéramos, en los equiparamientos a veces unos factores que son extremadamente importantes para este caso en particular con relación a la muerte súbita, que no pueden ser, dijéramos, equiparados de la forma ideal que uno quisiera, entonces, pero que seguramente van a ser factores muy críticos en el desenlace o en la calificación de ese nivel de asociación final, que pudiera no ser tanto dependiente del número de las inmunizaciones, sino de factores sobreagregados ahí presentes que tienen todavía un peso mayor. En todo caso, se presta este estudio para una serie de análisis en todos los rigores de la calidad en términos de si el equiparamiento logra perfectamente, si la exposición si es la adecuada, si la definición del caso. Incluso, curiosamente, cuando se habla de esa inmunización oportuna que trata de establecer cuando la inmunización es completa, se observa que entre los dos grupos no hay ni siquiera una diferencia significativa. O sea, quedan muchos aspectos, Santiago, como por comentar aquí, pero te agradecemos el haber traído esta temática y esta metodología que nos ha dado oportunidad de aprender muchas cosas. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Santiago, gracias y gracias a todos los asistentes, a quienes han participado con sus comentarios y preguntas. Recordarles a quienes no lo han hecho que en el chat está el enlace para que por favor registren la asistencia. Les toma un par de segundos, no es muy sencillo el procedimiento y para nosotros es muy importante. Bueno, desearles que tengan un buen día y nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles a las 7 de la mañana para otra presentación del Club de Revistas. Que tengan un buen día. Hasta luego. A todos, buen día. Santi. Gracias. Un buen día para todos. Gracias. Feliz día para todos. Gracias, profesor Colimón. Profesor Colimón, para usted también. Buen día. Profesor Elkin Martínez López, un buen día. Chao, campeón. Chao, profe.